Hola, buenas. Vamos a hablar sobre los derechos de propiedad intelectual del guión y su negociación, todo desde la perspectiva del guionista, en lo que sería en el marco de la obra audiovisual. Con carácter previo de decir que comentaré algunas reflexiones con carácter general en cuanto a los derechos de propiedad intelectual, como digo, y su negociación, en el bien entendido que cada proyecto, cada caso es un mundo y que no se pueden establecer reglas fijas. La cesión de derechos, podría haber tantas cesiones de derechos como proyectos, seguramente. Por ejemplo, no es lo mismo la negociación de un guión de una serie, donde normalmente trabajas en coautoría sobre unas directrices de un coordinador. No es lo mismo un guión de un largometraje, de tu propio largometraje, tu obra que no responda a ningún encargo. No es lo mismo un guión de una adaptación cuyos derechos seguramente habrá adquirido la productora. No es lo mismo trabajar en un guión para un encargo concreto, siguiendo unas directrices, si es para un formato televisivo, para cine, para un programa de televisión. O sea, al final no se pueden establecer reglas generales, pero intentaré resumir un poquito lo que es los derechos de propiedad intelectual y su negociación. Con carácter previo tenemos que saber qué derechos tiene el autor sobre su guión. Por el simple hecho de su creación, de crear un guión, si el mismo es original, le corresponden unos derechos de explotación y unos derechos morales. Los derechos de explotación están recogidos en los artículos 17 a 21 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que grosso modo vendrían a ser el de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Reproducción es la fijación del guión que permita su comunicación o obtención de copias, de alguna manera es la producción de copias. Después está el derecho de distribución, que es la puesta a disposición del público del guión que se ha incorporado a una obra audiovisual en soporte tangible, en soporte físico. Aquí podemos pensar en la venta de CDs en un kiosco, pues mediante venta, alquiler o préstamo. Después está el derecho de comunicación pública, que es todo acto mediante el cual una pluralidad de personas tiene acceso a la obra sin previa distribución. Pensemos aquí pues en la proyección en cine, la emisión en televisión, la puesta a disposición en internet, que sería el de comunicación pública, y el de transformación, que comprende la traducción, adaptación o cualquier otra modificación de la que se derive una obra diferente. Aquí podemos pensar en un remake, una secuela, una novela, un cómic, videojuego, cualquier obra derivada de nuestro guión. Estos serían los 4 derechos de explotación que te corresponden por el simple hecho de tu creación, de haber creado un guión para que se incorpore a una obra audiovisual. ¿Cuánto duran estos derechos? Los derechos duran hasta toda la vida del autor y hasta 70 años después del fallecimiento del mismo, momento en que, lógicamente, entran en dominio público. Esto es el camino de los derechos de explotación, y por el hecho de tu creación generas unos derechos morales que son irrenunciables e inalienables, y que, por no entrar ahora al detalle en los mismos, básicamente es el derecho al reconocimiento de tu obra, derecho de paternidad, el derecho a la integridad de tu obra, el derecho a modificarla, el derecho a divulgarla, y como digo, son derechos irrenunciables que te corresponden por el simple hecho de tu autoría, siempre que la misma, insisto, sea original, y algunos de estos derechos la duración es perpetua, por ejemplo sería el derecho de paternidad o integridad que he comentado. La pregunta sobre los derechos que genera tu aportación: ¿puedes negociar estos derechos? Sí, puedes negociarlos, y de hecho debes negociarlos. Debes negociar el alcance de estos 4 derechos que he comentado: reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Entra en el juego y tienes que ver el alcance. La cesión se puede realizar de forma absoluta o de forma relativa. Entonces, lo que se trata es negociar estos derechos. Una opción válida para negociarlo muchas veces es hablar con la productora, con la televisión, o la plataforma, y exponer un poco qué usos necesitan de tus derechos y para qué se va a utilizar. Es decir, usos en función de lo que tú necesites, yo te daré más derechos o menos derechos. Entonces, en este sentido, lo que conviene en cualquier negociación es ver, pues, para qué, si es para cine, para televisión, para internet, si es para un territorio en concreto, si es para España, si es para Europa, si es para todo el mundo, si es para 5 años, si es para 10, al final vamos viendo que toda cesión
se establecen unos planos. Tienes tus derechos, tienes que cederlos, ahí entra la negociación, y tienes que, en mi modo de entender, tienes que entender 4 planos. Uno es si lo cedes en exclusiva o no exclusiva, sería el primer plano. El segundo plano sería el alcance material, la cesión material, para qué modalidades y para qué medios te lo cedo. Te cedo el guión para que se incorpore a la obra audiovisual. El alcance territorial, que es para qué territorios, para un lugar concreto, para España, para Europa o para el mundo, y durante cuánto tiempo. Si te lo cedo por 10 años, por 20, por 30 o hasta que entre en dominio público. Entonces, estos planos son los que se tienen que reflejar en un contrato que es, insisto, de los derechos que tienes, al margen los morales porque no se pueden negociar, de los derechos que tienes, de los derechos de explotación, ver si es en exclusiva, alcance material, territorial y temporal.